¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, profe, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno. Estaba mirando que tenemos... bueno, más o menos sí, la cantidad que corresponde, sí, 159 conectados. Un segundito que chequeo. Bueno, vamos a comenzar. Bien. Bueno, bienvenidos, buenas tardes para todos y bienvenidos. Nosotros veníamos trabajando en el año 2020 con el Meet de Google. Bueno, ahora estamos con el Zoom, por eso no he encontrado un par de cositas. Bien, el encuentro de hoy lo vamos a destinar para hacer algunas aclaraciones, seguramente algunas cuestiones que les interesa del cursado de la materia. Vamos a hacer un breve recorrido de las unidades que conforman el programa. La otra profesora Andrea está conectada, así que me va a ayudar con algunas cuestiones, digamos, que haya que contarle a los alumnos respecto al cursado, antes de meternos en programa. Y después mi interés es comenzar a recorrer algunos contenidos. Ahí está Andrea visible, bien. Comenzar a contar algunos contenidos, ya meternos en tema de lo que sería la unidad 1, que es una unidad bastante completa en información, que ha crecido mucho en los últimos años, particularmente en el 2020, creció mucho en contenido y cambió mucho la bibliografía que veníamos utilizando, porque se comenzó a dictar la materia con un nuevo plan, y la aparición de un nuevo plan nos dio la oportunidad de hacer cambios, fundamentalmente algunos cambios no tan grandes en el programa, sí un reacomodamiento de temas, pero sí priorizar algunos temas que venían tomando más importancia en la materia y disminuir el peso de otros temas que los habíamos dejado bastante de lado, porque esto es tecnología y esto va evolucionando, con lo cual inevitablemente es una materia que tiene que tener cambios dinámicos en sus contenidos, digamos, ¿sí? Bien, a ver, algunas cuestiones. Vos, Andrea, me mandaste un listadito. A ver, algunas cuestiones, digamos, de organización y después algunas cuestiones del cursado. Bueno, nosotros vamos a manejar con el aula, el entorno virtual como medio de comunicación, por ahí van a recibir los avisos. Los avisos por ahí tienen alguna demora, un delay entre que uno los envía y los alumnos los reciben. El enlace de conexión va a estar ahí en la página como estuvo hoy, y también en la página, en el entorno, vamos a ir colocando los materiales que ustedes pueden ir descargando. La materia tiene, de las 6 unidades, como ya vamos a recorrer rápidamente, 3 unidades netamente de teoría. Sería discutible lo que es teoría hoy en tecnología, digamos, ¿sí? En realidad yo creo que casi todo es teórico-práctico, digamos, ¿sí? No necesariamente un teclado o ejecutando un software estoy en algo que sea teórico. Y 3 unidades que son de perfil netamente práctico, digamos, donde se usan herramientas y se evalúan herramientas en PC, digamos, en notebook, digamos, ¿sí? De esas 3 unidades que ya voy a comentar, sí, tuvimos que hacer recortes en el año 2020 por la situación, por mudarnos a un dictado virtual, y hay algunos tipos de ejercitaciones que se nos hace complejo, digamos, llevar acá adelante, que uno las hace en gabinete, con los alumnos trabajando en sus propias máquinas o en las notebooks.
Y acá, en línea, se hace bastante difícil, sobre todo porque muchas cosas son actividades vinculadas a Internet, o sea, en realidad todos estamos conectados a Internet, o sea que todos estaríamos haciendo esa actividad, acá somos 100 y pico de alumnos, lo cual hace bastante conflictivo llevar adelante ese tipo de actividades prácticas. O sea, hemos sacrificado un par de actividades y hemos sacrificado también un par de temas que eran temas nuevos y que la verdad que preferimos desarrollarlos cuando volvamos a la presencialidad, porque no son temas tan sencillos de simplemente leer en un material que uno les acerca, digamos, ¿sí? O sea, requieren un tratamiento un poco más detenido, digamos, y cara a cara con los alumnos. Bueno, ahora cuando vaya por el programa, Andrea, vamos a ir mencionando lo de la unidad de práctica, estoy mirando algunas más generales. Bien, nosotros, me adelanto antes del programa, nosotros tenemos teníamos, ¿sí? Históricamente en el dictado presencial un sistema de promoción de los contenidos prácticos, ¿sí? Durante el 2020 ese sistema de promoción se eliminó y solamente hubo regularización de la asignatura debido a que no teniendo la oportunidad de tener parciales de temas prácticos presenciales en máquina, no existía la posibilidad de que uno promocione los contenidos prácticos. Eso provocó que, obviamente, todos los alumnos que cursaron en los 2 cuatrimestres, porque se dictan los 2 cuatrimestres del año, todos quedaron, en el mejor de los casos, regulares, ¿sí? Y eso nos va a llevar a un conflicto, porque se van acumulando alumnos que tienen que rendir la parte práctica en la mesa final, y eso puede provocar en algún momento un cuello de botella por la cantidad de alumnos que tengamos que evaluar en práctica y en teoría en las mesas finales. Bueno, a partir de este dictado, de manera un poco inesperada, hace unos 10 días más o menos, 10 o 15 días, nos confirmaron la decisión de las autoridades de establecer los protocolos para que lo que sea evaluaciones, tanto parciales como finales, se desarrollen en forma presencial. En principio, eso para nosotros sería como descorchar un champán, porque la verdad que veníamos bastante estresados con las evaluaciones virtuales en mesa final, pero cabe aclarar que, como veníamos analizando en la cátedra, y por algunos comentarios de algunos alumnos, digamos, más allegados, un gran porcentaje de los alumnos que cursaron el 2020 ni siquiera se anotaron a rendir la materia en ningún turno, digamos, ¿sí? O sea, tenemos una gran cantidad de alumnos que cursaron y quedaron como regulares en el 2020, que en realidad están esperando presentarse a rendir con mesas presenciales, ¿sí? Eso ya veremos cuando suceda, pero bueno, en principio, si no hay ningún retroceso en materia sanitaria, que en estos días se estaba hablando algo al respecto, así que por ahí lo que se decida hoy, dentro de 2 meses no sabemos si se va a poder mantener, digamos, ¿sí? Pero la decisión de las autoridades es que también las evaluaciones parciales puedan llegar, se hagan de manera presencial para poder respetar el sistema de promoción, de regularización y promoción que uno tiene, digamos, aprobado, ¿sí? Por consejo, antes de la pandemia. No obstante, la situación es bastante conflictiva, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros no estamos hoy en condiciones de confirmarles cómo va a ser el sistema de regularización y promoción. Quizás la semana que viene ya lo podamos confirmar, que sé que es uno de los temas que interesan a ustedes y a nosotros, porque en realidad cuanto más promocionados en la parte práctica tengamos nosotros, digamos, más nos desagota, digamos, en las mesas finales alumnos que tengan que ser evaluados en máquina, digamos, ¿sí? Y históricamente la materia ha tenido en la parte práctica un elevado porcentaje de promocionados, con lo cual las mesas finales nuestras, desde el punto de vista de la evaluación práctica, no eran demasiado tediosas porque la mayor parte de los alumnos directamente pasaba a la instancia escrita, no teórica, digamos, escrita, digamos, ¿sí?
La situación ahora cambia porque tenemos en la mochila muchos alumnos del 2020 que no han tenido esa promoción, ¿está? Y muchos alumnos, es un 80% de, bueno, no sé, Andrea, vos tenés los números mejor, pero más de 300, ¿sí? Que creo que no se han presentado nunca en las mesas anteriores, digamos, ¿sí? Sí. O sea, tenemos una cantidad de alumnos pendientes para pasar por gabinete. ¿Por qué digo que no podemos todavía definirles nada? ¿Sí? Primero, pues nos tomó por sorpresa, digamos, algunas condiciones que establecen las autoridades, que si no hubiese pasado lo del 2020 nos parece bárbaro. Nosotros queremos evaluaciones presenciales. Pero yo creo que así como tenemos aprobado el sistema de regularización y promoción, va a resultar conflictivo, digamos, llevarlo adelante por un primer parcial que tendría en condiciones de rendirlo a más de 300 alumnos, porque los que están matriculados son 330 y pico, 330 alumnos más o menos. O sea, un primer parcial que lo podrían rendir todos, digamos, ¿sí? Con más de 300 alumnos y respetando protocolos, eso significa, para nuestra materia, digamos, significa, primero, aulas o ámbitos en la facultad para el uso de computadoras o mesitas con notebooks, ¿sí? No un aula común, digamos, para escribir sobre papel, como sí sería para otra materia, digamos, ¿sí? Segundo, el distanciamiento que establece el protocolo de la universidad. O sea que un aula de 60 bancos, probablemente ya nos dijeron que más o menos van a ubicar 20 alumnos, ¿está? O sea, el aforo de las aulas van a estar en ese orden, digamos, ¿sí? Con lo cual, al aforo que tienen las aulas, una cuestión de distanciamiento, se le suma que hay intervalos del día que no se puede usar la facultad porque se hace la sanitización de las aulas o de los bancos o de las notebooks que se hayan utilizado. Por ejemplo, nos dijeron que no están seguros que se pueda armar un parcial para un grupo, porque tenemos que hacerlo por grupos, a las 8 de la mañana, porque eso siempre y cuando a la noche del día anterior se haya podido sanitizar los ámbitos para poder empezar a las 8, sino que a lo mejor se empezaría a las 9. Pero con un grupo que rinda un parcial a la mañana, ya tenemos al mediodía un par de horas que nos dijeron que se utiliza para sanitizar de vuelta los ámbitos y las aulas que se utilizaron durante la mañana. O sea que tampoco tendríamos el intervalo de la siesta de 13 a 15, nos dijeron, sino que eso estaría vedado para la presencia de alumnos, ¿sí? Me dice Maximiliano, no sé qué parte. No, estoy contando las dificultades que tenemos para ajustarnos exactamente al sistema de regularización promoción que nosotros tenemos aprobado y que utilizamos en la presencialidad. ¿Está? Por varias restricciones del protocolo, aforo en las aulas, o sea, cantidad máxima de alumnos que puede haber en un aula, cantidad de alumnos que tenemos nosotros para rendir un primer parcial, dividido esa cantidad nos da grupos que tenemos que armar, horarios en la facultad, que a eso que yo les comenté, nos establecieron que por una paritaria con el gremio no docente, la facultad tiene que terminar las actividades a las 19 horas, o sea que no podemos estar a las 20 o a las 21 tomando grupos de parcial. O sea, son varias limitantes que observamos para ese primer parcial, digamos, por la cantidad de alumnos, ¿sí? Bueno, se lo planteamos nosotros en una reunión al área académica y consideraron que en nuestro caso era una situación para presentar algún proyecto intermedio, digamos, entre virtualidad y presencialidad, que es el que estamos redactando, pero que después va a una comisión de enseñanza y, bueno, tendrán que aceptarlo, digamos, ¿sí? Fundamentalmente el tema es la cantidad de alumnos y el hecho de que nosotros el primer parcial lo rendían todos los alumnos y el segundo parcial lo rendían todos los alumnos y después había recuperatorio. Digamos, todo eso llevado a una situación de pandemia con protocolos, la verdad que hacer ir a los alumnos tantas veces y en tantos grupos y limitados en los bloques horarios. Y también está la disponibilidad docente. ¿Ya? Nosotros somos 5 docentes en la cátedra, pero hay docentes que trabajan en actividad privada, o sea que si arma un grupo a las 10 de la mañana no pueden ir
Nuestras mesas finales son a las 14 horas para que estemos los 5 docentes, pero la gente que trabaja en una actividad que no es no docente y que está a la mañana no me podría ir a ayudar o a tomar un grupo a la mañana, digamos, ¿sí? O sea, hay muchos inconvenientes que vemos en ajustarnos a eso que están pidiendo las autoridades, que a priori parecería la panacea, pero en realidad le vemos pasar de 0 a 100 en un momento, me parece que a nosotros se nos va a complicar. Creo que lo entendieron y nos pidieron que presentemos una opción y es la que estamos tratando de armar para que, en principio, una de las cuestiones es que el primer parcial pueda ser virtual, con una característica diferente, y que el segundo parcial lo rindan solamente los que aprueben con determinado puntaje ese primer parcial. O sea, el problema nuestro es la promoción, digamos, ¿sí? Después la regularidad, damos recuperatorio, pero el tema es la promoción, digamos, ¿sí? Que la promoción sería con un segundo parcial sí presencial. O sea, no hay promoción si por el motivo que sea no podemos tomar parcial presencial, digamos, un parcial integrador. Siempre estoy hablando de la parte práctica, ¿está? La parte teórica se rinde en examen final, en mesa final. Si por algún motivo, ¿sí?, no podemos, por ejemplo, porque haya un retroceso en materia sanitaria, digamos, ¿sí?, y se impida el traslado, el desplazamiento, la universidad baja una línea de que no se prohíben las reuniones en la universidad, en la facultad, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de que lo que hayamos prometido, obviamente se volverá a foja cero y se hará un dictado como en el 2020, sin promoción, digamos, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar en claro es que la posibilidad de promover la parte práctica a nosotros nos interesa, para desagotar un poco las futuras mesas finales, pero tampoco enloquecernos con el riesgo encima, digamos, ¿sí?, para todos, para alumnos y para docentes, de no poder respetar los protocolos o que nos lleve más de un día a tomar un parcial, y que no tengamos los docentes y que las aulas no las tengamos. Es decir, la verdad que 300 y pico de alumnos, a mí me parece que organizarlos para una instancia presencial en un solo día, pues si son más de un día, se complican varias cosas, como la logística de los temarios, hay que armar varios temarios diferentes para los que rinden un día, los que rinden el otro, digamos, ¿sí? La verdad que al menos nosotros venimos de un año bastante cansador, hemos tomado virtuales con suficiente exigencia, de ahí que, digamos, tratando de darle a la evaluación, digamos, virtual ciertas características de seriedad similares a una evaluación presencial. De ahí que muchos alumnos decidieron que no se presentaban y que directamente esperaban la presencialidad. Entendemos que pensaron así. O sea que nosotros queremos, digamos, la promoción y queremos la presencialidad. Pero estamos dibujando una alternativa intermedia entre lo que está aprobado y una propuesta para que nos aprueben temporalmente, al menos para este primer cuatrimestre. Si el segundo cuatrimestre ya no tenemos el problema del aforo, no lo creo, porque esto va para todo el año, me parece, o que nos sirva lo que proponemos para los 2 cuatrimestres. O sea que, en definitiva, digamos, no le podemos confirmar nada. La idea es que haya una promoción de los contenidos prácticos. Desde el punto de vista de la facultad, que nos aprueben una propuesta mixta entre un parcial virtual y un parcial presencial, integrador, ¿sí? Y que, obviamente, independiente de lo que prevé la facultad, dependerá de que no haya ningún retroceso en materia sanitaria que haga volver todo a foja cero, ¿sí? Eso para evacuar del internet, seguramente preguntas que pueden tener. Andrea, vos fijate si vas mirando el chat, porque veo que hay algunas cosas en el chat, ¿sí? Bueno, eso porque seguramente una de las preguntas que van a tener es cómo se realiza, si hay parciales, cómo se promociona, y seguramente porque ya sé que por el centro de estudiantes los alumnos ya tienen conocimiento de la resolución de la facultad y de que la posibilidad de que, digamos, la decisión de que los parciales y los finales sean presenciales. Bien. Ernesto, esos parciales... Dale, ¿se escucha? Dale. Sí, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Bajito, pero yo bajito, pero sí, dale. Capaz que tengo el micrófono, no, tengo los auriculares bajos.
¿sí? Bárbaro. Dale. Bueno, respondo, digamos, para todos lo que se pregunta en el chat. En el caso que no haya promoción, el final no es solo teórico, el final es práctico y teórico. Por eso lo que comentaba Ernesto, de que para nosotros fue, no sé si estresante, pero sí intenso, el tema de la evaluación virtual, porque lo hacíamos en dos instancias, una instancia en la cual se tomaba el contenido práctico, ese contenido práctico lo rendían en máquina, y bueno, digamos, tal como era en la presencialidad siempre, ¿no? Quien aprobaba esa instancia práctica pasa a la instancia teórica, ¿sí? Entonces, Luciano que preguntaba si el final, en el caso de no haber promoción, sería todo teórico, no, de ninguna manera. Hay una necesidad, digamos, por cómo está compuesto el programa, de que una parte importante del programa es con contenidos teóricos. Teóricos quiere decir, prácticos, quiere decir que no solo, digamos, que podemos evaluar una parte práctica como si fuera un ejercicio de matemática, sino que, bueno, quizá Ernesto lo desarrolla un poco más cuando avance con las unidades, pero práctico significa que tengan manejo de la herramienta que uno les está dando, es decir, que tengan destreza en el uso de la herramienta. De ninguna forma yo puedo evaluar la destreza en el uso de la herramienta si le tomo múltiple opción o si le tomo algo teórico donde ustedes me puedan relatar cómo lo harían. Por eso también al comienzo de la charla Ernesto dijo, hay algunos temas que tuvimos que recortar, y de esos temas que tuvimos que recortar justamente se refería a los temas de contenido eminentemente prácticos, donde uno necesita utilizar la herramienta para demostrar que sabe hacer algo. Con lo cual, bueno, creo que ahí te quedaría claro, Luciano. En el caso que no haya promoción y que tengamos que manejarnos como fue en el 2020, digamos, y tal como dice Ernesto, cualquier retroceso, digamos, en materia sanitaria o cualquier retroceso que haga la universidad en la no presencialidad, a nosotros nos volvería a posicionar en una, digamos, en una postura de no promoción de modo virtual, y irían directamente a un examen final de todas las unidades. Para que tengan una... ¿Apagué el micrófono? No. Para que tengan una referencia, digamos, sí, porque seguramente cualquier cátedra podrá decir, hemos tenido un 2020 complicado. Para que tenga como referencia, las primeras 2 mesas finales que teníamos alumnos también de los años antes, de los cuatrimestres anteriores, nosotros trabajamos con 10 notebooks, ¿sí? Abriendo 10 aulas de videoconferencia paralelas con los docentes controlando de 2 a 3 notebooks, cada uno en un escritorio. Lo fuimos a tomar a la facultad, desde la facultad estuvimos, o sea que cada docente iba controlando 2 a 3 aulas de Meet, y en esas aulas se les pide últimamente estamos pidiendo con doble cámara, o sea, una cámara frontal, otra cámara enfocando la pantalla de ustedes para ver lo que estaban haciendo, investigando otras herramientas que hemos utilizado, porque obviamente en los exámenes virtuales está latente la posibilidad de fraude, con lo cual uno, como dije antes, para tratar de darle seriedad, sabe que todo no lo puede controlar, pero hemos implementado ciertos mecanismos para tratar de minimizar, no se puede llevar a cero, digamos, sí, siempre se le puede encontrar una vuelta, pero hemos tratado de minimizar las posibilidades de fraude, y eso es una situación estresante, digamos, ¿sí? O sea que la verdad que cada mesa de examen, incluso la mesa de examen, la tuvimos que dividir en 2 días, 2 días separados 7 una semana para poder corregir en el medio. Ese es un tema que vamos a tener, también vamos a tener un problema en las mesas finales, porque al presentarse mucha gente para rendir parte práctica, que nosotros no estábamos acostumbrados porque la mayoría promocionaban el cursado, al presentarse mucha gente para rendir la parte práctica del examen, necesitamos tiempo para corregir esa parte
y los que aprueban esa parte puedan pasar a la parte escrita, digamos, ¿sí? Eso no lo veo viable en un solo día, como corresponde a los turnos normales, digamos, ¿sí? En el año pasado dividimos cada turno, tuvimos 2 mesas nosotros para tener una semana en el medio para hacer las correcciones, digamos, ¿sí? Y ver quién pasaba a la otra parte, pero al volver al turno normal, como nos indicaron, el examen tiene un solo día y ahí vamos a tener un problema de tiempos de corrección que no sé cómo lo vamos a solucionar o qué estrategia, hay alguna dando vuelta, que las autoridades me dijeron que sí, que me la aceptarían, bueno, pero sí, como dijo Andrea, el examen final tiene instancia práctica, instancia teórica, se tiene que aprobar la instancia práctica para poder rendir la parte escrita o parte teórica de las otras 3 unidades. Si hay promoción, sí, esa promoción de la parte práctica, si la alcanzan, les dura los 8 turnos que dura la regularidad, o sea que después durante 8 turnos pueden presentarse, si se confirma la promoción, pueden presentarse a rendir solamente la instancia escrita, ¿sí? Y no pasar por la instancia práctica, digamos, ¿sí? Recién vi por ahí, leí un mensaje que hacía referencia a los materiales, ¿sí? En principio, yo, Andrea, yo no sé si vos te comunicaste, yo me olvidé de comunicarme con fotocopiadora. ¿Vos te comunicaste, Andrea? ¿No? No, tengo Ok, que yo me enviarles olvidé. Me un acabo de dar mail. cuenta en este momento que preguntan recién. En Tengo que realidad el enviar material, la comunicación con fotocopiadoras para decir que el material que utilizamos en el segundo cuatrimestre del año pasado, sigue vigente, o sea que, pero lo tenemos que habilitar nosotros para que se los den, si no, no se los van a dar. Si no tienen una instrucción de la cátedra que ese material se utiliza este año, no se los van a dar, porque había gente que quería tener el material impreso, ¿sí? Y estudiar del material impreso. Nosotros los materiales los publicamos todos digitales en el aula de todas las unidades, con lo cual el que quiere leerlo del PDF, lo lee del PDF, y el que no quiere imprimir, se lo imprime en su propia impresora, pero nos dijeron que había una buena cantidad de alumnos que querían el material impreso por fotocopiadora, el anillado, digamos, ¿sí? Entonces, ese material del segundo cuatrimestre, porque hubo una pequeña diferencia entre el primero y el segundo, una pequeña diferencia, ese material del segundo cuatrimestre del año pasado sigue vigente, no obstante... se va a habilitar, digamos, en un rato puedo mandar un mail y lo bien, tendrán habilitado, digamos. Bien, acá pone que está habilitado en la página de la fotocopiadora. Bueno, si está disponible, pero si está disponible para descargar, también lo van a poder descargar de acá, digamos, obviamente no hay ningún problema, digamos, ¿sí? Acá el tema para fotocopiadora, para que la fotocopiadora vaya preparando anillados, porque hay alumnos, según nos dijo el centro estudiante, que sí o sí lo quieren impreso, no lo quieren descargar en forma digital. Obviamente alumnos que no están acá, no son de acá de la ciudad, seguramente lo obtendrán en forma digital. Bueno, tendrán las 2 alternativas, nada más que no, yo la verdad que me olvidé de comunicarme con fotocopiadora. Sí, bueno, respecto a las modificaciones, es que sí va a haber agregados, ¿está? Porque como fuimos armando material nuevo, bibliografía nueva, bastante nueva comparada con la que venía siendo utilizada en el plan anterior, incluso ya fuimos pasando varios de los materiales que incorporamos el año pasado, también se los pusimos como bibliografía a los del plan anterior, que todavía no terminaron de aprobar la materia, porque es como que quedaron mejor armados y más actuales, etc. Esta es una materia que requiere eso, actualidad, lamentablemente. Todo el tiempo uno tiene que estar revisando las cosas. ¿Qué pregunta? Sí, nosotros habilitamos, Andrea me estaba diciendo, creo que el material se habilita, no solamente materiales de la unidad de teoría que estemos desarrollando, sino ya se le va a adelantar materiales, porque eso faltó explicar, pero bueno, ahora cuando lleguemos al programa se lo digo ahí. Ahora ¿sí? Se lo comentamos. Estaba tratando de hacer cosas generales, ¿hay algo que te parezca que me estoy olvidando? Y paso a hacer un recorrido del programa, que me estoy demorando más de lo que pensaba. Sí. No, simplemente que, digamos,
cuando avancemos con las unidades de práctica, explicarles el uso del foro de consultas, pero nada más. Generales, nada. Que anote. Bueno, y que cuando ingresen, tal como decía ¿qué pasó? Así, tal como les decía en el aviso inicial, que se conecten con nombre y apellido y que traten de respetar su horario, ¿sí? Porque ya somos varios, digamos, en cada horario, entonces uno no puede estar atendiendo casos demasiado particulares. Entonces, bueno, en principio, este tema de tratar de respetar el horario de cursado. Y bueno, a medida que avancemos con las unidades, lo que sí, digamos, yo les voy a dejar habilitado, cuando termine la clase, ustedes se van a encontrar que en el aula, en el entorno virtual, se van a encontrar con materiales de las unidades de práctica ya habilitados, que son las unidades que ustedes pueden ir avanzando solos para ir estudiando. Sí, ahí está, y pregunta Micaela por el porcentaje de asistencia. Bueno, sí, Micaela, el programa nuestro, como está presentado, requiere que ustedes tengan un 80% de asistencia para poder acceder al sistema promocional o para poder quedar regulares en la asignatura. Es decir, un estudiante que nunca se conectó, aunque rinda el parcial con 100 puntos, no va a quedar regular. De igual modo, si accede a la promoción y se puede, digamos, si volvemos a la presencialidad, se pueden dar contenidos como promocionados. Así que bueno, el tema de la asistencia sí es un 80%. No hay demasiado. Bien, ¿de qué modo se toma la asistencia? Justo te iba a comentar, no hay demasiadas alternativas automatizadas como para que podamos tomarle la asistencia. Este fue un primer encuentro, con lo cual, bueno, vamos a tratar de que ustedes de algún modo, a través del chat, nos vayan poniendo, digamos, su nombre y apellido, ya sea al inicio y al finalizar de la clase, como para que digamos, tengamos un cierto registro de esa asistencia. Lamentablemente, digamos, no es algo que a nosotros nos guste demasiado, el tema de tener sí o sí esa asistencia. Tampoco nos gustaba la presencialidad, pero bueno, a ver, la forma, digamos, digamos, las formas que pasan y se aprueban por comisión de enseñanza son las que tenemos que respetar. Entonces, bueno, nuestra asignatura, por ser del ciclo básico, requiere sí o sí de una asistencia mínima. Y esa asistencia mínima está en el 80%. Respecto de cuántas faltas son, nosotros siempre nos manejamos con el 80% de las clases que damos. Entonces, eso también es algo que habíamos charlado con Ernesto y que, bueno, seguramente a medida que avance se los va a ir comentando. Nuestra idea es, en esta primera parte del cuatrimestre, reforzar todo el contenido teórico, ¿sí? Es decir, avanzar con ustedes en el contenido teórico, mientras ustedes van avanzando solos en los contenidos de autoaprendizaje. Y ya les vamos a explicar cómo es ese avanzar solos. Entonces, al llegar el primer cuatrimestre, por ejemplo, el primer parcial, por ejemplo, de acá a 6 semanas, sacaremos la cuenta de cuántas clases se dieron, si se dieron 5 clases o 6 clases, y sobre esas 6 clases tienen que tener un 80%. Si se dieron 6 clases, el 80% de 6 clases es tener una asistencia a 5 clases. 6 por 8, 48, casi 5, ¿sí? Digamos que es un porcentaje que no me va a dar nunca exacto, pero la idea es que ustedes tengan una cierta regularidad en la asistencia. Bueno, algo que no aclaramos es que dentro de algunos contenidos que nosotros hemos sacrificado, son contenidos que se desarrollaban, quizás son teórico-prácticos que se desarrollaban, algo dije, pero no lo puntualicé demasiado, en gabinete, o sea que formaban parte de nuestras clases prácticas. Eso significa que las comisiones que están armadas y que tienen un horario de TP,
¿sí? Además del horario de teoría, que hay un miércoles para las comisiones 1 y 2, un viernes para las comisiones 3 o 4, tienen un horario de TP, digamos, en la semana, que vamos a ir eligiendo la semana, en el cual le vamos a ir mandando avisos, digamos, la semana previa, en cuales vamos a usar esos horarios de TP, digamos, para dar ciertos contenidos que los van a dar los otros docentes, digamos, ¿sí? Es decir, a priori, las comisiones de teoría, al menos en lo que va el arranque, vamos a tener todos los miércoles y los viernes este encuentro, el encuentro de teoría, para ir avanzando sobre los contenidos, y vamos a ir avisándoles cuándo además tienen clase de TP en el horario que ustedes tienen prefijado, digamos. Por ahí puede suceder que una semana TP y no hagamos de teoría, estamos seleccionando los temas para hacer, digamos, clases de TP, pero como ya vamos a aclarar cuando llegamos al programa, en realidad la materia tiene, en lo que conforma el sistema promocional, una estructura de semipresencial o de estudio a distancia que viene desde el año 2002. O sea que está funcionando desde hace 18 años, está incluso en la presencialidad. Esto funciona así, es decir, con estudio, digamos, de ciertos temas prácticos que los estudian los alumnos con materiales, videos y materiales asistidos que nosotros les damos, y ejercicios resueltos, y ejercicios propuestos y foros de consulta, pero no son contenidos con el cual gastábamos horas de dictado, digamos. ¿Sí? En los gabinetes hacía práctica de otros contenidos que no eran evaluados en gabinete, en el examen final, no eran evaluados sobre la máquina en un examen final, pero sí servían para, digamos, redondear la comprensión de los temas que después los tenían que contar o desarrollar en papel. Pero el solo hecho de haber visto algún tipo de actividad vinculada a ese tema le permite que uno pueda responder algo a partir de cómo entendió el proceso y no teniendo que repetir de memoria párrafos de un material, digamos, ¿sí? Uno puede armar su propia explicación a partir de haberlo visto, digamos, ¿sí? Bueno, esas actividades son algunas de las que hemos sacrificado un poco, pero algunas quedaron y son las que vamos a utilizar en las clases de práctica, pero les vamos a ir avisando la semana previa, le vamos a ir avisando si hay clase de TP. Si no reciben ningún aviso a través del entorno indicando que la semana próxima hay clase de TP, lo que se mantiene son las clases de teoría de los días miércoles y para las otras dos comisiones los días viernes, ¿sí? Pero todos los avisos van por el aula con suficiente antelación, digamos, ¿sí? Bueno, yo había cargado acá... ahí está, le aclaro a Iris, ella consulta respecto de justamente de esto que está diciendo Ernesto, de la práctica de los días martes a las 10:30. Sean los martes a las 10:30, los martes a las 16:30 o los jueves a las 16:30, que son los horarios de TP, esos horarios se les va a ir avisando cuando se dé clase de encuentros en línea. Por lo pronto, la idea, digamos, es que ustedes en ese horario o en otro en el que ustedes dispongan, se organicen para ir avanzando con temas que ya están preparados y que son de autoaprendizaje, ¿sí? Así que, bueno, lo que sí queda en firme son los miércoles a las 13:30. Sí, bueno, un recorrido rápido, sí. Un recorrido muy rápido del programa. Confirmame, Andrea, si se ve el slide, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, un recorrido rápido. ¿Por qué uno hace este recorrido? Uno podría evitarlo, digamos, ¿sí? Pero lo hacemos en la presencialidad y le dedico mucho más tiempo de que le voy a dedicar acá. Porque hay una realidad, y es que los alumnos, más allá de que lo contemos como un hilo, digamos, dejando en claro que hay un hilo conductor, digamos, en las unidades del programa, los alumnos no dejan de ver las unidades como compartimentos estancos. Es decir, es como que no ven la relación
o no están en condiciones de vincular conceptos de una unidad con conceptos de otro. Y efectivamente hay un hilo conductor entre los temas, no están traídos de los pelos ni por capricho. Y algo muy importante que a nosotros nos dejó muy tranquilos, que es que en el proceso de acreditación, que superó la facultad en la carrera de contador público, que quedó acreditada con el máximo de 6 años, en el proceso de acreditación, la CONIAU, la Confederación de Acreditación Universitaria, mandó, digamos, para cada área disciplinar cuáles son los contenidos que sí o sí deben estar de esa disciplina en la currícula de la carrera, y que los programas de las asignaturas tenían que ajustarse a eso que establecía la Confederación de Acreditación, la Comisión de Acreditación. Bueno, en nuestro caso, y considerando que es la única materia curricular de la carrera, ¿tá? Cuando uno recorre el programa y cuando uno me escuchen hablar, digamos, o nos escuchen hablar de los distintos temas que vamos a desarrollar en estos encuentros, se va a desprender que la verdad que es inconcebible que una carrera tenga en el área de tecnología una única materia obligatoria curricular. La verdad que es inconcebible, digamos, ¿sí? Pero no es problema de la FCE, de la UNL, digamos, ¿sí? En las otras facultades de Ciencias Económicas del país pasa algo bastante parecido. La única gran diferencia que nosotros hemos visto en los programas de las otras facultades de Ciencias Económicas del país, con las cuales tenemos contacto con los docentes del área de tecnología, tenemos un contacto anual que nos juntamos todos los años en una especie de jornada, es que varias tienen la materia no en el ciclo básico, sino la tienen a partir del tercer año, ¿sí? O tercer o cuarto año, con lo cual eso da una madurez del alumnado, digamos, al haber recorrido mayor cantidad de materias, y por ahí permite comprender más algunas cuestiones que a nosotros la ubicación de la materia en el plan de estudio nos trae inconvenientes, digamos, ¿sí? Por el hecho de que se trata de alumnos que no tienen experiencia en una organización o en una empresa, y como digo siempre, uno es consciente que por ahí el alumno lo escucha del otro lado y termina diciendo, y bueno, si usted lo dice, será así la cosa, digamos, ¿sí? Porque en realidad no tiene forma de contrastarlo, está teniendo una experiencia laboral en una empresa y decir, bueno, esto pasa en mi empresa, no, en esto no pasa así, no pasa esto, tuvimos esta experiencia, esta situación, y por ahí lo que uno encuentra en el material lo puede ir haciendo un cable a tierra con la realidad, digamos, ¿sí? Bueno, acá, al estar la materia en el segundo año, primer cuatrimestre del segundo año, casi ingresantes, con muy poco recorrido, bueno, eso hace que muchas temáticas uno debería decir, no la damos porque estos alumnos deberían tener un mayor avance en la carrera para poder debatir estos temas. Pero cuando vamos a los contenidos que estableció la CONIAU en la acreditación, los contenidos tienen que estar. Y es la única materia curricular, por lo tanto, tienen que estar, digamos, ¿sí? Y yo me acuerdo que en las reuniones que se hicieron en el proceso de acreditación, cuando decían informática, este tema no está y no hay lugar para que esté, no tenemos posibilidad de darlo, aparte los alumnos a esa altura de la carrera no va a ser fácil que lo comprendan, es un tema que va a llevar, y la respuesta era, tiene que estar porque para acreditar la carrera tiene que figurar en el programa, ¿sí? Bueno, es bastante complicado esa situación porque nosotros creo que dentro de todo nos hemos mantenido en la postura de que lo que figura en el programa lo damos, ¿está? Al menos en algunos profundizamos un poco más, pero digamos, no tratamos de dibujar el programa con contenidos que figuren y que en realidad no lo damos, y que está para el que lo mira de afuera y dice, mirá, dan este tema en la materia y en realidad estamos mintiendo porque no lo damos, ¿sí? Como ocurre cuando uno mira el programa de otras facultades, digamos, ¿sí? Pero bueno, tenemos una lucha entre lo que consideramos que podemos dar a esta altura de la carrera y lo que establece la CONIAU y que debería estar del tema tecnología en la carrera, y que al ser la única materia,
vinculada directamente a tecnología, digamos, es como que teníamos que hacernos cargo, digamos, ¿sí? De todas maneras, fuimos una de las materias que no tuvimos que hacer cambios, porque en realidad todo lo que estaba pidiendo la CONEAU formaba parte de nuestro programa. Lo único que tuvimos que hacer es profundizar algún tema, como decía yo al comienzo, algún tema darle más importancia, dedicarle más tiempo, y hay más material en la nueva bibliografía, y a otro tema, digamos, bajarle la jerarquía, y casi alguno, muy poco, hacerlo casi desaparecer del programa, pero en general estábamos bastante alineados con lo que estaba pidiendo la CONEAU, que lo que se pide es para la carrera, no dicen la materia informática debe tener tales contenidos. La carrera tiene que estar tales contenidos. Pero al ser la única asignatura es como que, digamos, nos veíamos en la obligación de tomar la mayor parte de los contenidos. Algunos no los pudimos ubicar, no correspondía que los ubiquemos. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en el programa, digamos, sí? En el programa tenemos, bueno, esto yo lo tengo ahí de un slide de la presencialidad. Bueno, ahí tiene la ubicación de la materia del plan de estudio como una traba, un problema, digamos, ¿sí? Que tenemos nosotros, incluso para realizar aplicaciones prácticas, digamos, ¿sí? Y después hay un par de cuestiones que creo que ya no necesitan demasiado marketing, digamos, venderles la importancia de la informática en una carrera vinculada a las empresas, la organización, en realidad en cualquier carrera, digamos, ya no tiene sentido, digamos, creo que para todos el sentido común, ni hablar el tema en la época de pandemia, digamos, ¿sí? El año pasado, si uno tiene que anotar alguna de las cosas o de los beneficios que tuvo esto, si es que se lo puede considerar, es que las empresas tuvieron que hacer en un año lo que no venían haciendo en 5 o en 10 años. Tuvieron que alinearse con la tecnología, reinventar el negocio, cambiar los procesos, reinventarse para poder subsistir, digamos, tuvieron que dejar de hacer las cosas como venían haciendo, innovar, y eso es parte de lo que vamos a empezar a recorrer en un ratito, porque ya veo que nos está quedando poco tiempo. Es una de las cosas que quedó, digamos, como beneficio para las empresas del tema de la pandemia. Estuvieron obligados a transformarse desde la digitalización, cambiar, digamos, la forma en que llegaban a los clientes, la forma en que los productos que ofrecen o los servicios, y además que me falta, bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con la digitalización o la transformación digital de las empresas, ese camino hacia lo digital, eliminando la presencia del papel y todos los procesos que tienen papeles en el camino, digamos, ¿sí? Genera retos y genera oportunidades, digamos, ¿sí? Retos, ¿por qué? Porque los profesionales de todas las carreras, pero en general uno se refiere a los de esta facultad, tienen que saber que ya hay muchos procesos que están realizados directamente y automáticamente por los sistemas, y por lo tanto el tiempo lo tienen que dedicar a otra cosa, digamos, ¿sí? Es decir, ya los profesionales en ciencia económica, en administración, y ya tienen que estar pensando en otro tipo de cualidades o formaciones para analizar datos y tomar decisiones, sabiendo que esos datos ya los generan los sistemas, digamos, ¿sí? La época donde se hacían los balances a manos, o las liquidaciones, ya directamente todo se toma digitalmente, los comprobantes, va a un sistema y se van haciendo los avales, se va verificando, y todo es en forma automatizada, lo cual genera confiabilidad, digamos, elimina error humano y además velocidad, digamos, velocidad de procesamiento. Pero eso no significa que desaparezcan los puestos laborales, simplemente que se tienen que transformar para hacer otro tipo de cosas que requieren otro tipo de capacitaciones, digamos, ¿sí? En el caso de los profesionales en ciencia de la administración, vinculados al análisis de los datos y toma de decisiones a partir de esos datos. Bueno, la unidad 1 del programa, que se llama Sistemas de Información Informatizados, bueno, obviamente acá hay una terminología que nosotros, en el momento cuando se hizo este programa, que fue el año 2018 por ahí, o el 2017 que se presentó este programa, durante el proceso de acreditación, digamos, que llevó su tiempo,
En realidad nosotros ya tenemos cambios en este programa, ¿sí? Ya hemos hecho cambios en este programa, en esta descripción de la unidad. Y hay un tema que es el primero que yo quería comenzar a hacer una charlita previa, que es la transformación digital de las organizaciones, ya lo he mencionado recién. No figura la denominación transformación digital, y van a ver en los materiales que es un tema clave que nosotros hemos incorporado y seguramente va a seguir aumentando su presencia en la unidad y en la materia, porque la transformación digital, digamos, no es algo que uno se hace experto y ya, sino que en realidad uno puede hacer una maestría en transformación digital, pero eso, como tiene que ver con la tecnología, eso va actualizándose continuamente, con lo cual tengo la maestría, pero igual no implica que no tenga que seguir actualizándome, porque van dejándose de lado ciertas tecnologías, apareciendo otras, y esas nuevas tecnologías que aparecen van reformando los procesos de otra manera, con lo cual es totalmente dinámico, digamos, ¿sí? Bueno, entonces esa primera unidad tiene que ver con los sistemas de información, con la transformación de las empresas desde el punto de vista digital, con el software, las alternativas de acceder al software, el software en la nube, que se está haciendo muy popular en los últimos tiempos. Bueno, y una parte importante que es el desarrollo de los sistemas de información, ¿sí? Normalmente ocurre normalmente dice, bueno, el desarrollo del sistema de información. ¿A qué profesional le compete el desarrollo del sistema de información de la empresa? Entonces uno, cuando ve que en determinadas facultades, vamos a la tecnológica, ¿sí? Que tiene una carrera que se llama Ingeniería en Sistemas de Información, y dice, bueno, listo, los que tienen que desarrollar el sistema de información son los ingenieros en sistemas de información. Sí, en alguna parte del proceso entra la parte técnica, digamos, del desarrollo del sistema, pero el ingeniero de sistema de información no conoce el negocio, no conoce los procesos administrativos, no conoce el flujo, digamos, de información dentro de la empresa, no conoce, digamos, el negocio de la empresa, cómo vende, cómo genera, cómo se organiza, con lo cual todo eso tiene que estar llevado al sistema de información, ¿sí? Por lo tanto, el sistema de información necesariamente necesita, en gran parte del proceso de su diseño, necesita gente de la empresa, ¿tá? No técnicos, necesita gente de la empresa, digamos, ¿sí? Primero hay que desarrollarlo correctamente en papel, por decirlo de alguna manera, antes de ponerse a escribir líneas de código, ¿sí? De un lenguaje de programación. Obviamente, cuando esté todo pensado, digamos, sí, en algún momento aparecen los informáticos y van a llevar eso que se pensó a un software, al desarrollo de un software, digamos. Y bueno, todo eso se recorre en esta unidad, que es una de las que se ha modificado. Esto eran 2 unidades del programa viejo, y se conformó una sola unidad, y se profundizaron algunos temas y algunos desaparecieron, ¿sí? Bueno, tengo el equipamiento, ¿sí? Tengo las máquinas, tengo las computadoras en la empresa, y me falta el software. El software, bueno, comienzo con el sistema de información, y obviamente otro de las aplicaciones que están en todas las empresas del mundo son las hojas de cálculo, ¿sí? ¿Por qué elegimos la hoja de cálculo? Primero porque cuando tomamos este tema estamos centrándonos en que es una materia del primer cuatrimestre del segundo año. Si vamos al tema anterior, a hablar transformación digital y sistemas de información, quizás sería más conveniente hablarlo de tercer año para adelante, digamos, ¿sí? Con otras materias cursadas, digamos, ¿sí? Pero bueno, hoja de cálculo, que incluso son herramientas que se ven en la escuela media, bueno, es una herramienta de la categoría de ofimática, que está muy ligada a la función del contador, seguro, de la administración, pero en realidad está muy ligada a cualquier profesional, digamos, ¿sí? Es una herramienta que se encuentra en cualquier computadora que se precie de tal en cualquier lugar del mundo. Será el Excel, será el Calc en software libre, estará trucho, estará con licencia, será el Excel 2010, el 2016, lo que sea, pero una hoja de cálculo en cualquier computadora de la empresa que se les ocurra, van a una entidad financiera, o van al banco francés, o van al sistema McDonald's, o van al sistema, no sé, del casino, y van a encontrar el Excel o una hoja de cálculo y mucha información dando vuelta en las planillas, seguro, ¿está? Mucha información se maneja
a través de planillas, y muchos sistemas, muchos de los grandes sistemas, incluso a nivel provincial o a nivel nacional, grandes sistemas, tienen una opción para leer información desde Excel o exportar información al formato de Excel para trabajarlo desde Excel. O sea, eso implica que están reconociendo una ubicación dentro del mundo del software, y más allá de que hay un montón de detractores, de este tipo de aplicaciones, y ya en un par de clases vamos a estar hablando, por ejemplo, de uno de los motivos por los cuales hay detractores. Es una aplicación, digamos, que le ganó la batalla. Microsoft con Excel le ganó la batalla a todos los detractores, porque en realidad no lo pudieron eliminar, y está presente en todas las empresas. Tiene algunas limitaciones que en realidad no dependen de la aplicación, sino depende del uso que se le dé, no limitaciones, sino puede generar algunos inconvenientes en el ámbito de las empresas, pero no por la herramienta en sí, sino por el uso inadecuado que se haga de la herramienta en un ámbito empresarial. Eso ya lo vamos a charlar. Bueno, esta unidad, este tema tiene dos unidades. La hemos dividido en dos porque veníamos agregando contenido y vamos a seguir agregando más contenido. No quisimos agregar tanto por el tema de la virtualidad. Algo más agregamos en el segundo cuatrimestre y algo más queremos agregar en este cuatrimestre. Tiene dos unidades. Una más de cálculo, una primera de cálculo con fórmulas, y tiene una segunda unidad, ¿sí? Que sería la unidad 3 del programa, que tiene más vinculación con bases de datos, con análisis de datos, con gráficos, con tablas dinámicas, es decir, más orientado a analizar información, digamos, ¿sí? En hojas de cálculo. En esta unidad es la que, estas dos unidades son las que están involucradas en la promoción. ¿Está? Es decir, estas dos unidades, los contenidos de estas dos unidades están involucradas en el sistema promocional, es lo que se puede promocionar, la unidad 2 y la unidad 3, es la que tiene material autoasistido, van a tener lecturas con ejercicios para seguir a partir de las lecturas, algunos videos, algunos ejercicios integradores para que practiquen, de los cuales después se les publica el resultado, digamos, el ejercicio resuelto, para que lo puedan comparar, e incluso se suelen publicar algunos modelos de parciales o de finales que ya los hemos descartado, digamos, lo hemos publicado tanto que ya quedaron como material de la materia, digamos, ¿sí? No se usa en los exámenes, pero para que tengan una referencia de un modelo, digamos, de ejercicios modelo de parciales y finales. Pero este contenido no se dicta en las clases, ni las presenciales, ni en las virtuales. Es decir, el alumno avanza a partir del material que se le entrega, se va entregando por semana. Este cuatrimestre tenemos intenciones de entregarlo más a tiempo, no más a tiempo, digamos, entregarle más, con más velocidad, dejarle disponible material de 3 semanas y que el alumno se organice si lo lee todo, lo trabaja todo en una sola semana o lo va haciendo por semana, simplemente como para que cuando llegue el momento de los parciales ya haya pasado suficiente tiempo en que ya se les dejó disponible todo el material que está involucrado en esos parciales, ¿no? ¿Sí? Se va a habilitar foros, un foro de consulta ahí en el aula. Nosotros solemos habilitar los foros para que los alumnos hagan preguntas sobre la consigna tal, del TP tal, me pasó esto, el error, puedan preguntar y se les contesta. Lo bueno de los foros es que lo que preguntan queda visible para los otros alumnos, o sea que si otro alumno tiene problema con en la misma consigna, le va a servir la respuesta que se le da para no tenga que volver a preguntar. Pero algo que solemos implementar nosotros incluso en la presencialidad, porque el aula también la usamos en el dictado presencial y los foros también los usamos en el dictado presencial, es que le ponemos un plazo, digamos, si le colgamos la lectura que consideramos que es para una primera semana, bueno, a la tercera semana se cerró ese foro, digamos, ¿sí? El que no trabajó esa primera lectura, ya preguntas sobre esa primera lectura, digamos, a los 15 días o a las 2 o 3 semanas se cerró. Ya se deja abierto para la segunda lectura o para la tercera, se va dejando un plazo, y no se contestan preguntas de esa lectura una vez pasado un cierto tiempo, digamos, para no llegar a la lectura quinta o a la sexta y alguien que recién empezó empieza a hacer consulta de la primera o la segunda lectura, digamos, ¿sí? Esto está pensado para que hagan un seguimiento de un trabajo del material, digamos,
durante el cursado y no cuando lleguen al parcial, diga, bueno, 2 semanas antes me quiero poner a verlo porque quiero rendir el parcial y empiezan a hacer preguntas de todas las lecturas, ¿sí? Entonces Sí, restringimos un poco ese tema. Sí, Andrea. sí, Ernesto. Bueno, en este tema, digamos, como en general, digamos, yo por ahí estoy más cerca tanto en la presencialidad por ahí como en la virtualidad de estas unidades, algunas recomendaciones. Inicialmente nosotros a esto lo íbamos habilitando por semana. Digamos, una semana le habilitábamos la primera lectura, la semana siguiente la otra, así nos llevaba, por ejemplo, habilitarle 4 lecturas, nos llevaba 4 semanas. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que el piso con el que están llegando los estudiantes digamos, al cursado de la asignatura puede ser diferente. Y acá, digamos, hago una aclaración en general para todos. Aunque tengan un muy buen manejo de Excel, mi recomendación es que traten de leer, aunque sea la primera lectura y sobre todo la segunda, porque contiene temas sobre todo del manejo de celdas y de fórmulas que está bueno que lo aprendas desde un inicio para no arrastrar errores hacia adelante. ¿Cómo está organizado este material? Está organizado en el entorno virtual por lecturas. Cada lectura tiene un PDF que ustedes pueden descargar e imprimir o simplemente descargar y leerlo. Y ese PDF los va guiando en cómo ir resolviendo un ejercicio de Excel. Ese ejercicio de Excel, a su vez, tiene un resuelto. Con lo cual, este es el material que Ernesto les decía que desde el año 2002 está haciendo de forma autoasistida, es decir, que nosotros poco a poco, no es que en 2002 pusimos todo este material, sino que este material está actualizado, por supuesto. En realidad, a ver, en realidad aclaremos, la materia... Esto era un libro. Sí, no solamente eso, sino que la materia en esa época no solamente se dictaba en forma presencial, sino se dictaba a distancia. Los 2 primeros de las carreras se dictaban a distancia, con lo cual teníamos un grupo y que eso lo dictaba yo, y eso motivó ir armando materiales asociativos porque fue pensado para alumnos a distancia, entonces ya después se publicó un libro con todo esto, pero claro, como dije antes, uno publica un libro en el año 2002, con todas las guías autoasistidas, pero ya el Excel que estamos usando para las guías en ese no es el mismo Excel que tenemos ahora, con lo cual ya ese libro no nos sirve, digamos, ¿sí? Estamos tomando algunas lecturas y las estamos actualizando, pero la verdad que a esta altura ya deberíamos escribir el nuevo libro, digamos, ¿sí? Actualizando todo eso, digamos. Pero en realidad se hizo para un dictado, el material se hizo para un dictado a distancia, totalmente a distancia, porque la carrera se dictaba, además de presencial, se dictaba a distancia, ¿sí? A través de una plataforma que no era esta. Claro. Respecto de lo que pregunta ahí Martín, por eso quería explicar un poquito cómo estaba organizado el material. Las unidades 2 y 3 tienen una cantidad de lecturas, que no recuerdo bien ahora si son 6 o 7. Con lo cual, lo que vos me estás preguntando, Martín, si la lectura 1 y 2 corresponden a la unidad 1 y 2, no, de ninguna manera. Todas las lecturas que se van a habilitar, que de hecho estamos habilitando en el aula virtual, fíjate que dependen de una pestaña que se llama Material de Actividades Prácticas, y eso es exclusivamente para los contenidos de las unidades 2 y 3, que es lo que está recorriendo en este momento Ernesto. Con lo cual, la cantidad de lecturas que les vamos a ir habilitando es simplemente para ir adelantando tiempo. No quiero hacer perder tiempo a gente que quiere ir más rápido y de pronto hacer lectura 1 y 2 en esta semana y lectura 3 y 4 la semana que viene. La recomendación es que no hagan menos de una lectura por semana. Es mínimo una lectura por semana. Si pueden hacer más de uno, bárbaro, porque se van adelantando al parcial. Por otro lado, está bueno esto que, digamos, que cualquier duda que tengan la pongan en el foro. El foro de consultas está organizado en un modo sencillo. La única aclaración que les quiero hacer es que cuando ustedes van a hacer una consulta, la opción que tienen que usar se llama responder. Aunque ustedes lo que quieran hacer es una pregunta, el botoncito que tienen que usar se llama responder porque es un tipo de foro
que es el más sencillo que encontramos en Moodle y nos pareció el más sencillo para usar. Y lo bueno que tiene el foro es que la pregunta que hace una persona le queda disponible la respuesta que luego le haga el docente y también esa inquietud les queda disponible a todos los participantes del aula virtual. Entonces, eso les queda disponible no solo al momento que, digamos, que finalice la posibilidad de seguir haciendo preguntas, sino que eso va, digamos, el foro en algún momento va a culminar su disponibilidad, pero la disponibilidad, es decir, la posibilidad de hacer preguntas, por ejemplo, de acá a 20 días, lo único que impide es agregar nuevas preguntas, pero no me va a impedir leer todas las respuestas, preguntas y respuestas que hicieron mis compañeros anteriormente. Entonces, es muy probable que yo me encuentre con que quizá tengo alguna inquietud, alguna duda, es probable que quizá encuentren algún error de referencia a celda, fuimos trabajando sobre esos errores y los fuimos modificando, pero bueno, probablemente en algún material diga en la celda A10 haga tal cosa y de pronto tienen que hacerlo en la celda B10. Eso le va a servir no solo al estudiante que se encontró con el inconveniente, sino al resto de los estudiantes, ¿sí? Respecto de las fechas que pregunta Maximiliano, no Nada, sé. nada sobre No eso. sé. Ni fecha No ni sé. modalidad. Eso no pregunten. Todavía esta semana no podemos decir nada, ni del sistema, ni de fechas, ni nada. Claro, la semana próxima, porque estamos, digamos, presentando una No sé tampoco, propuesta porque no sé, Andrea, porque tiene que ir a consejo, tiene que aprobarse la propuesta, la fecha, tiene que compatibilizar la fecha con las fechas de otras asignaturas para que no tengan el mismo día, o sea, tampoco me animo a decirte que la semana que viene van a hacer todo ese proceso. Bien. De todas maneras, no les afecta porque en realidad el primer parcial va a ser después del turno de mayo. Después del turno de mayo. O sea que el parcial va a ser cuando tengamos cerca de un 80% de los contenidos de las unidades 2 y 3 entregados. Después de última, lo que puede suceder es que digamos, el parcial, por más que hayamos entregado 4 lecturas, el parcial entra hasta la lectura 3, o entra las 4, o entra hasta tal tema, y le pongamos un límite, pero la idea es que entregarle suficiente material como para cubrir más o menos el 80% de los contenidos, porque se trata de un parcial que puede ya regularizar, ¿sí? Después si es que nos aprueban la metodología, ya vamos a ver, con lo cual es un parcial que tenga un 80%, siempre y cuando sea virtual como nosotros pretendemos, el primero, con todos los alumnos. Si hay que organizar algo presencial, que yo lo veo bastante complicado, ya veremos cómo se hace, digamos, ¿sí? El segundo parcial, que es presencial, para que haya promoción tiene que ser presencial, tendrá el 80% más el otro 20%, pero ahí ya en notebook, o sea, en PC, digamos, ¿sí? Trabajando la destreza del uso de la herramienta, no la teoría, digamos, ¿sí? Bueno, avanzo sobre la unidad siguiente. Sí, Luciano, y para todos. Todas las lecturas son de la unidad 2 y 3. Si vos te encontrás en la lectura 2 con un material que dice parte 1 y un material que dice parte 2, es porque también Ernesto comentó que nosotros fuimos agregando materiales. Entonces, lo que estamos haciendo es agregando los materiales dentro de las lecturas que corresponden. O sea, con lo cual, la lectura es completa. Perdón, pero no puede haber, discúlpame, pero no puede haber confusión porque cada lectura va, o sea, unidad 1, lecturas de contenidos teóricos, unidad 2, lectura, unidad 3, me refiero que no puede haber confusión cuando vean en el aula y que descarguen, no va a haber confusión de si es una lectura de práctica o una lectura de teoría, digamos, porque obviamente la de teoría también van a haber lectura, materiales teóricos para leer, digamos, para que no se confundan con el hecho de lectura. Lo ideal sería que también lo lean, pero lo vayan leyendo, pero me refiero a lectura, va a estar de todo el programa, digamos, pero lo que tiene que ver con la promoción son los parciales tienen que ver con la unidad 2 y la unidad 3, pero no va a haber posibilidad de confusión, digamos, ¿sí? Perfecto. ¿Ah? Bien. Bueno, la unidad 4 es la que tuvimos que restringir los contenidos, que tiene que ver con el uso de herramientas en la nube y algunas aplicaciones de Google.
Bueno, eso la verdad que no lo hemos desarrollado durante la pandemia porque requiere una actividades prácticas que uno tenía ya diseñadas para trabajar en el aula con los alumnos ahí. Y bueno, esta unidad no van a encontrar material de esta unidad en la materia, es una unidad del programa, consideramos que es una unidad importante, que todavía puede recibir todavía más contenidos, pero la hemos sacrificado mayormente, muy poquitas cosas quedan en el material, mayormente la hemos sacrificado en el cursado virtual. Digamos, ¿sí? Cuando se vuelva a la presencialidad, volverá a tomar auge este contenido. ¿Sí? Bien, la unidad 5 y la unidad 6 son las otras dos unidades que juntamente con la unidad 1 fueron jerarquizándose y no es ninguna sorpresa que se jerarquice, digamos, ¿sí? La unidad 5 tiene que ver con el tema de la seguridad, hoy sería ciberseguridad, dado que las empresas tienen sus sistemas de información conectados al mundo a través de Internet, con sus proveedores, con los clientes, con socios de negocio, están abiertos los sistemas al mundo y por lo tanto cuanto más abierto es un sistema, más amenazas están dando vuelta que pueden afectar la información que las empresas almacenan en sus sistemas. Y hay algunas amenazas que si usted lee en el diario o ve en la televisión, se habla mucho del phishing, se habla mucho del ransomware, del fraude, de cómo se suplanta la identidad en Facebook o en determinadas redes sociales, etcétera. El tema de la firma digital, digamos que está retomando su auge y que a veces en muchas publicaciones se confunde con la firma digitalizada, o sea, se confunde con la pantallita que uno tiene en algunos comercios cuando va a comprar y le dan un lapicito o con el dedo para firmar sobre una pantallita y, digamos, eso no es la firma digital, no es la firma digital que corresponde a la ley de firma digital que está aprobada, digamos, ¿sí? Es otro tipo de firma. Bueno, acá vemos, es un tema importante, esta unidad seguramente, ya me quedé con ganas el año pasado, pero estábamos la verdad que cansados con el tema de la virtualidad, pero esta unidad muy probable reciba un agregado de material, porque quedaron incompletos algunos contenidos, y es una unidad muy importante hoy, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciberseguridad, en la parte de la gestión de los riesgos, acá también hay algunas cuestiones que pueden sonar muy técnicas y que pueden decir, bueno, pero eso lo tiene que hacer el informático, y no, digamos, ¿sí? Porque claramente para saber cuánto voy a invertir, porque esto es una inversión, hay que invertir en tecnología para proteger los sistemas, tengo que poder evaluar cada uno de los activos que yo tengo en mi empresa, los activos tangibles y los intangibles, ¿tá? O sea, no solamente voy a proteger que no se me rompa el disco rígido frente a un problema de tensión, o proteger que el sistema de claves de contraseña no sea hackeado el sistema, sino también tengo que proteger, pensar cómo proteger la imagen de la empresa o la marca, ¿sí? O la capacidad intelectual o técnica que tengan el personal de la empresa para que no se le vaya. Y ahí son activos que son intangibles, digamos, ¿sí? La marca o lo que los clientes ven de nosotros, piensan de nosotros, la imagen que tenemos frente a los clientes, es un activo intangible, digamos, ¿sí? La calificación que tenga nuestro personal a partir del proceso de capacitación que se haya hecho y los años de experiencia que tiene la empresa, es un activo que tiene una empresa intangible, y puede ser atacado por distintas amenazas, digamos, no solamente las amenazas tienen que pensar en los virus informáticos, sino hay otro tipo de amenazas. Y bueno, gestionar todo eso no es tarea del informático, digamos, ¿sí? Gestionar de qué me quiero proteger y cuánto estoy dispuesto a invertir, etcétera, etcétera, es tarea de gente de la empresa, ¿sí? Y generalmente los que están vinculados a los puestos de administración, de gerencia, de contable, de finanzas, son los que tienen voz cantante, digamos, en este tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, y cuando fíjense que si uno sigue de la primera unidad, uno diría, bueno, tengo el equipamiento, el hardware, el equipamiento, las redes, las máquinas, las PC, las notebooks, digamos, ¿sí? Me conecto a Internet, tengo las redes de comunicación, digamos, si necesito el software, bueno, el sistema de gestión, el ERP o el CRM, que nosotros vamos a hablar, digamos, y el proceso para transformarme al mundo digital, digamos, no seguir haciendo las cosas como se hacían antes. Y a eso le agrego el software, digamos, de uso de hoja de cálculo,
¿sí? Y a eso le agrego que al abrirme al mundo, ¿sí? A través de Internet, mi sistema comienza a estar expuesto a distintas amenazas, por lo tanto tengo que invertir en seguridad, digamos, ¿sí? Y cuando me conecto al mundo a través de Internet, generalmente las empresas, ¿para qué lo hacen? Uno de los motivos principales es para comerciar, para vender a través de Internet, como un canal, digamos, ¿sí? Y entonces ahí entra el e-commerce, o sea, el comercio a través de Internet, el marketing digital, digamos, cuáles son los distintos pasos para llevar mi empresa a la web, y sin duda, problemas de seguridad. O sea, yo vendo en línea, pero la gente tiene que percibir que mi sitio, para colocar el número de tarjeta de crédito, para colocar sus datos financieros, etcétera, tiene que percibir que es un sitio serio, digamos, seguro, digamos que esa información no va a ser robada, digamos, ¿sí? Y están apareciendo con el tiempo, digamos, cada vez más distintos medios de pago, digamos, con QR, con tarjetas chip, con las tarjetas sin contacto, con distintos tipos de medios de pago que están pensados justamente para muchos de esos casos, muchas de esas herramientas para un comercio en línea, digamos, ¿sí? Como alternativas, medios de pago del comercio en línea. Bueno, entonces, esta sería la unidad, digamos, en realidad, si uno lo revisa, lo podríamos haber hecho mucho más lento, hay un hilo conductor de que va avanzando de un componente a otro, ¿sí? Bueno, ese es digamos, el recorrido del programa, digamos, es bastante el programa, digamos, pero están quedando afuera varias cosas, digamos, ¿sí? Pero no da el programa para tanto. Yo la verdad que tenía pensado, pero no sé si son las 3 ya, yo tenía pensado empezar ya con alguna charlita de transformaciones digitales, pero bueno, me parece que ya son las 3. Ah, no, son las 3, nosotros tenemos hasta las 16:30, 16:15. Bueno, va a ser un recorrido de 2 o 3 slides, al menos de hasta las 4. La parte más importante, a un planteo del escenario, digamos, ¿sí? A ver, un segundito. Un planteo del escenario. Esto puede ser, esto va a servir, digamos, ¿sí? Esto va a servir, digamos, ¿sí? No es tedioso, digamos. A ver, esperen, que lo voy a compartir. A ver si estoy compartiendo. Sí. ¿Se ve el slide, Andrea? Sí, perfecto. Bien, bueno, sí. A ver. El primer concepto que uno comienza a trabajar en la unidad 1, y más en este tema, digamos, en esta época de pandemia, digamos, ¿sí? Por lo que decía antes, que las empresas tuvieron que salir a cambiar el temporal y tuvieron que cambiar su modelo de negocio, su forma de generar los ingresos, su forma de contactar a los clientes y tratar de reinventarse para poder subsistir. O sea, tuvieron que hacer una transformación de tipo digital, ni hablar del tema de la ley de teletrabajo, que comenzó a estar vigente a partir del 1 de abril de este mes. Esas son cosas que vinieron para quedarse, digamos, ¿sí? Como consecuencia de la pandemia. Digamos. Y las empresas entendieron que no eran necesarios tantos viajes o tantas reuniones físicas y que en realidad no había tanto problema como se pensaba en que los empleados trabajen desde su casa y no tengan que ir necesariamente físicamente a la empresa, digamos, ¿sí? De ahí que se generó una ley de teletrabajo y eso está para quedarse, digamos, ¿sí? Ese es uno de los residuos que deja este año 2020, que creo que es en beneficio de las empresas, digamos, ¿sí? Bueno, transformación digital de las organizaciones. Este tema que es importante, pero como les dije antes, no figura en la redacción de la unidad 1, así como está, porque se fue escrito en el 2018 o 2017 por ahí, y comenzamos a trabajarlo más a partir del 2019 nosotros, ¿sí? Pero bueno, amerita probablemente un pedido de cambio, de actualización del programa, digamos, ¿sí? Eso no habría problema. Bueno, ¿qué es lo que esto lo tengo del año pasado? ¿Qué es lo que hago yo? A veces muchos temas adoptamos con Andrea una metodología de decir, bueno, ¿por qué es importante que este tema, esto lo hacemos en varios temas, ¿por qué es importante que este tema esté en la materia? O esté en la carrera, acá está en la materia porque es la única materia, ¿sí? Vinculada directamente a tecnología. Y bueno, una forma de convencerlos es tomar publicaciones de difusión, como los diarios, y decir, bueno, este tema está en los diarios, ¿sí? Acá de Argentina y del mundo, digamos, ¿sí? Bueno, primero,
Estos son del año pasado, así que igual, en plena época de pandemia, ¿sí? Transformación digital, ¿cómo será el futuro de las pymes en Argentina? Transformación digital en la pandemia, los consejos para un cambio seguro. Transformación digital desterrando 5 mitos. Transformación digital en ámbito empresarial, una ruta con signos. Fíjense, la capital, ámbito, crónica, digamos, transformación digital en las empresas. ¿Está? Cronista, transformación digital, cómo impulsarla, porque es imprescindible en tu negocio. Editorial Perfil, la transformación digital altera todos los procesos dentro de una empresa. Obviamente cada una de estas noticias sería interesante dárselas como un material de lectura. Lo que pasa es que uno trata de no llenarle de tanto material porque por ahí no lo tratan tan profundamente, pero lo bueno de leer estos temas, de esas publicaciones, es que el lenguaje que se utiliza es bastante accesible, no son publicaciones para un técnico, sino para el ciudadano, con lo cual, la gente de empresa, digamos, sí que lo puede entender, con lo cual muchas veces el lenguaje es bastante cercano, digamos, a lo que el alumno puede llegar a entender, ¿sí? Y otro tema es recorrer la cantidad de posgrados y eventos y maestrías en Argentina y en el mundo, digamos. Yo creo que las que puse acá son del año pasado, son acá en Argentina, hay muchas más que aparecieron, que están vinculados a transformación digital. Está acá UCEMA, la unidad de UCEMA, digamos, un programa ejecutivo de transformación digital, la Escuela de Negocios de San Andrés, está Taller de Transformación Digital, el ITLA en Buenos Aires, Programa Ejecutivo en Transformación Digital, UNIVER, Maestría en Transformación Digital, la UCA, Universidad Católica, Diplomatura en Transformación Digital en Rosario, y estos son del año pasado. Si busco más, Diplomado en Transformación Digital, Programa Ejecutivo en Transformación Digital, la de abajo es la de la Universidad de Belgrano. Bueno, ¿y qué otra cosa más uno puede utilizar para convencerlos de que el tema tiene que estar, digamos, ¿sí? Es un tema, es poder entregarles a ustedes algunas lecturas que no sean apuntes de cátedra o que no sean recortes de diario, sino algunas lecturas de escritos hechos específicamente por contadores o administradores, gente de empresa, por ejemplo esa que está dentro del material que se les entrega, que habla del impacto de la digitalización en las competencias del contador público. Es decir, por lo que decía antes, van cambiando las competencias laborales, se dejan de hacer las cosas que se hacían antes y hay que tener nuevas competencias para nuevos nichos laborales y ocupar el tiempo en otras cosas y no en cosas que están ya automatizadas por los sistemas, digamos, ¿sí? Esa lectura también, las oportunidades en la profesión contable, digamos, de la digitalización en la profesión contable, digamos, ese es un material que también está entregado, una lectura que está entregada dentro del material bibliográfico. Sin duda que cada una de esas lecturas también aporta la posibilidad de hacer alguna pregunta en un examen, pero en general por ahí algún par de lecturas las colocamos no porque vayamos a evaluar, sino para que el alumno diga, bueno, no es solamente lo que me cuenta el docente de la materia, sino que esta gente que está en el tema, que son expertos, digamos, esto está marcando que el tema hay que tratarlo, digamos, ¿sí? Como dije antes, un tema que no se acaba, digamos, transformación digital, y esto va variando, con lo cual no es haciendo un curso o un posgrado ya, listo, soy experto en transformación digital, digamos, porque eso va dinámicamente cambiando las tecnologías emergentes que van apareciendo y van cambiando las aplicaciones, tengo que ir pensando, aprendiéndolas, entendiéndolas y cómo las uso para mi empresa, cómo las uso para generar valor, digamos, en el servicio, en los productos o para innovar, digamos, ¿sí? Bueno, uno de los primeros conceptos está, vamos a hacer 2 o 3 slides, nos vamos a quedar simplemente en este concepto, digamos, y con eso vamos a haber terminado este primer encuentro. Uno de los primeros conceptos importantes de esta unidad es diferenciar lo que es digitalización con lo que es transformación digital. En muchas publicaciones se usan como sinónimos, digamos, ¿sí? Y no es correcto. Una cosa es digitalizar, cosa que se viene haciendo hace tiempo, y otra cosa es transformar digitalmente la organización y transformar digitalmente el puesto de trabajo, que también se viene haciendo desde hace tiempo con otro nombre, ahora se le puso nombre, transformación digital, pero a un ritmo lento, digamos. Y ahora, en los últimos tiempos, vine a hablar como dije el año pasado, se comienza a avanzar más rápido, digamos, en ese proceso de transformación digital. A ver, yo tomé acá
el caso de la industria de la música. ¿Está? Si uno analiza la evolución de la industria de la música, ¿sí? Ahí tiene 1900, 1979, 80 años. 80 años le llevó a la industria de la música de pasar de la música en un disco de determinadas características, un disco de pasta, y después a un disco digital, digamos a un CD, del año 80, donde aparecían los CD y el reproductor de CD. Lo que pasó en esos 80 años, lo que sucedió es que se digitalizó la música. ¿Está? Pasó a estar en un formato digital, en un disco digital, digamos, en lugar de estar de un disco magnético o un disco de pasta, ¿sí? Bueno. Pero en realidad, en esos 80 años se siguió vendiendo la música almacenada en un soporte. Yo compraba el disco o compraba el CD, digamos, ¿sí? ¿Está? O sea, no cambió lo que se suele llamar el modelo de negocio, que es lo que se le vendía al cliente, al usuario, digamos. Se vendía la música almacenada, grabada en un soporte, y uno tenía propiedad sobre ese soporte, o sea, uno era dueño de ese disco. Iba al negocio y compraba y se llevaba físicamente el disco con la música grabada. ¿Sí? 80 años y hasta ahí no cambió el modelo de negocios. ¿Hubo digitalización? Sí, hubo digitalización. ¿Hubo transformación digital? No, no hubo transformación digital. El modelo de negocio es exactamente el mismo. Cambió el soporte en el cual y el formato en que se grababa la música. ¿Sí? Bueno, ahí está la pregunta que ya respondí. Fíjense que después de la aparición del CD, el gran cambio importante se da a los 20 años. De 80 pasamos a 20 años. ¿Qué es con la aparición del iPod? ¿Está? Y la famosa publicidad que decía 500 canciones en el bolsillo, o algo por el estilo, digamos, ¿sí? Ahí la cosa ya cambió, digamos, pero igual se suele vender, digamos, se solía vender la música, digamos, y se necesitaba un soporte, digamos, específico para escucharla, digamos, ¿sí? Pero ya comenzaron a mirar, a tratar de migrar ese modelo de negocio, que era adquirir, tener la propiedad de un soporte con la música grabada, ¿sí? Y después en 7 años más cambia radicalmente el modelo de negocio, ¿sí? Y ahí es cuando la industria de la música realmente tiene una transformación digital, con la aparición de Spotify, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, fíjense, primero 80, después 20, después 7, y cada vez los intervalos se van achicando cada vez más, digamos, ¿sí? ¿Está? De esa evolución de la industria de la música, ¿qué podemos decir? Podemos decir, primero, que los cambios, fíjense, vinieron desde afuera, porque la gente de Spotify no era gente que tenía relación con la historia de la música, digamos, ¿sí? Son lo que se llaman outsiders, ¿tá? O sea, el gran cambio vino de afuera, de alguien que lo vio desde afuera, de decir, esto tiene que cambiar, como pasó con otros ejemplos que vamos a mirar ahora, digamos, ¿sí? Y ahí el producto, dice, se virtualiza, ya no tiene propiedades físicas el producto. Antes tenía el disco que me lo tenía en mi poder, y yo lo colocaba, está en el reproductor, pero ya el producto va perdiendo propiedades físicas, digamos. Y el consumidor prioriza acceso sobre propiedad. Es decir, ya lo que quiero es acceder a la música. No me interesa tenerla en mi poder. ¿Está? Quiero que me dejen acceder a escuchar determinada música o también el tema de las películas, ¿sí? Además, ¿qué es lo que va pidiendo el mercado? Y que Spotify, que este acceso debe ofrecerse desde cualquier lugar, o sea, una dimensión de movilidad. O sea, en cualquier momento, desde cualquier lugar tengo que poder acceder a esa música. ¿Está? Y el consumidor consume. Este es un cambio que después fue mucho más adelante, del 2008. El consumidor consume el producto en función de las opiniones de otros consumidores, porque comienzan a funcionar motores que van relevando las opiniones y los consumidores van dando opiniones, y entonces de esa manera el consumidor va consumiendo productos a partir de las opiniones que tienen otros consumidores respecto a ese producto. Este ejemplo marca la diferencia donde una etapa donde hubo simplemente digitalización y después cómo fue cambiando el modelo de negocio, y eso es clave para que estemos en un proceso de transformación, el modelo de negocio en la industria de la música.
La otra vez escuché, o leí, no, me parece que escuché una conferencia, un video, que ponía un ejemplo que me pareció interesante para diferenciar lo que es un cambio de lo que es una transformación, porque la empresa puede cambiar o transformarse. Y daban el ejemplo de cuando uno tiene unos kilos de más y quiere hacer la dieta, digamos, si quiere hacer una dieta. Supongamos el ejemplo que decía algo así, digamos, uno tiene que ponerse una ropa que la usaba hace 5 años y tiene unos kilos de más y se tiene que ir a una fiesta y se tiene que usar esa ropa y se tiene que poner el traje y no le entra, digamos, ¿sí? Entonces con anticipación comienza a hacer dieta, ¿sí? Comienza a hacer dieta hasta que el traje le entra y entonces puede ir a la fiesta. Pero ¿qué pasa? Lo que hizo fue hacer dieta con el objetivo de ponerse ese traje. Cuando vuelva de la fiesta, si no hubo un cambio de hábito en su alimentación, si no hubo un cambio de hábito en la actividad física, etcétera, en realidad es muy probable que recupere esos kilos que bajó, digamos, ¿sí? O sea, que eso se marca como un cambio simplemente. Ahora, si esa persona en ese proceso para poder bajar esos kilos, en realidad cambió sus hábitos de consumo, sus hábitos de vida, empezó a hacer actividad física, integró determinados tipos de comidas que antes no comía, se empieza a hacer un control con un profesional con cierto tiempo, etcétera, hace esos cambios de hábitos, ya eso es una diferencia con el cambio, ya es una transformación, digamos, ¿sí? O sea, tiene que ser más interno, digamos, calar más en los procesos internos para que uno pueda estar hablando de una transformación, digamos, ¿sí? Para diferenciar el concepto de cambio, me parece un ejemplo que hasta se puede desarrollar un poquito más, un ejemplo que puede ser entendible para decir, bueno, una empresa puede cambiar, sí, pero ojo, que un cambio sea temporal, o sea, simplemente con un objetivo, y otra cosa es que la empresa se transforme desde la visión de la empresa, que los directivos tengan la visión de transformarse digitalmente, desde los procesos, crear nuevos procesos, eliminar procesos, transformar los procesos a partir del uso de tecnologías emergentes, no quedarse con las que están usando y no tenerles miedo a investigar las tecnologías emergentes que estén, a ver cómo le pueden ayudar a su negocio, a mejorar el servicio, a ofrecer un servicio o un producto diferente, y transformación desde la gente, o sea, desde el personal, digamos, de capacitarlos y moverlos de esa zona de confort y que digamos, trabajen de otra manera, se investiga el cliente, se investiga el mercado, se trate de desarrollar en función de lo que el cliente está buscando, etcétera, etcétera. Digamos, eso está funcionando hace un tiempo de las empresas que se consideran líderes, digamos, ¿sí? Acá yo puse, con esto vamos a terminar, ejemplos de transformación digital. Obviamente, cuando uno recorre la bibliografía y algunos casos que son conocidos de ejemplos de transformación digital, hay éxitos y fracasos, digamos, ¿sí? Creo que en el material, como mínimo de fracasos, los dos más tradicionales que se mencionan es Kodak, que bueno, ustedes como generación son de la generación digital, pero Kodak era líder absolutamente en el campo de la fotografía, digamos, ¿sí? En su momento fue creador del primer rollo de película fotográfica y de la primera cámara fotográfica portable, digamos, digital, digamos, ¿sí? Pero estaba obsesionado con la captura de fotos, ¿tá? Incluso fue líder en el tema de esos kioscos de fotos donde uno sacaba fotos y se imprimía la foto digital, o sea, laburó mucho con la impresión de las fotos digitales, ¿sí? Pero se demoró en ver la fotografía digital desde otro punto de vista, ¿sí? Se quedó en lo que hacía, en la captura, en cómo mejorar la captura, pero no en el uso, digamos, de la fotografía digital, ¿sí? Y obviamente tomaron otros competidores, creo que Sony, HP, le ganaron la delantera, y una empresa que era líder absoluto en el campo de la fotografía, de las cámaras fotográficas, antes del mundo digital, terminó en bancarrota ahí en el año 2012, siguió con otro tipo de productos, con impresoras para fotos, pero en tinta para impresoras para fotos, siguió en ese campo, pero ya perdió el lugar que tenía siendo líder, digamos, en el mundo de las cámaras fotográficas. Bueno, es un ejemplo de una empresa que no se adaptó, y la transformación digital es adaptarse, una cuestión de adaptarse, no innovó y se quedó con el modelo de negocio que tenía. Y el otro gran ejemplo que se sostiene es el de Nokia, tampoco ustedes han tenido
experiencia en eso, pero fue, digamos, el teléfono celular por el cual casi todos lo de determinada edad pasamos en su momento, era, como dice ahí, el 41% del mercado, eran teléfonos con los teclados, como BlackBerry, digamos, ¿sí? Con los teclados físicos, digamos, ¿sí? Y un sistema operativo Symbian, que en su momento era líder, pero en realidad no se dieron cuenta, no se adaptaron a la llegada de las pantallas táctiles y obviamente frente a la aparición de Android, digamos, ¿sí? Y obviamente desapareció, fue adquirida por Microsoft, y bueno, no se tuvo más noticias. Creo que ahora estaba Microsoft, lo estaba reflotando en otro campo, digamos, ¿sí? Pero fue una empresa que también un fracaso porque no se pudo transformar digitalmente a medida que llegaba el mundo digital, ¿sí? Bueno, esos fueron dos ejemplos claros y que están en todas las bibliografías, en todos los lugares, como ejemplos de fracaso, de empresas importantes que eran líderes y que no se transformaron digitalmente como correspondía, no se adaptaron, ¿sí? Bueno, y dentro de los éxitos, ¿tá? Quizás el más conocido también es el caso de Netflix, ¿está? Netflix que tenía, digamos, que tomó, que desplazó, llevó a la bancarrota a Blockbuster, ¿sí? Que Blockbuster era líder en videoclub, en el alquiler de películas en VHS, en cinta, en la década del 90, ¿sí? Líder absoluto. Estaba leyendo el otro día que me parece que decían que todavía quedaba un Blockbuster en algún lugar del mundo, pero no sé qué, digamos, todavía queda un local de alquiler de películas de VHS. A mí me cuesta creerlo, pero bueno. Eso en la década, líder absoluto, ¿está? Líder absoluto. Y una persona, esta que está acá, Rick Hastings, que fue a alquilar a Blockbuster, se alquilaba y se demoró 2 días en devolver la película y le cobraron una multa importante y se enojó, digamos, ¿sí? Y a partir de ahí se puso a pensar cómo se podía cambiar eso. Le molestó que le cobren una multa. Entonces él fue, después con otro socio que tuvo, en el año 97 crearon Netflix, ¿sí? ¿Y qué hicieron inicialmente? ¿Qué era Netflix inicialmente? Era alquiler de DVD, no VHS, DVD, por correo postal, con un catálogo en línea, es decir, no había un lugar físico, un local físico, sino que había un catálogo en línea, el cliente recorría el catálogo y elegía varias películas, ¿sí? Pagaba una tarifa mensual, elegía varias películas y le enviaban de a una las películas por correo, en sobre, por correo, en DVD, y con un sobre extra ya pago, digamos, para hacer la devolución. Cuando miraba la película y devolvía el DVD, le mandaban el otro DVD de la siguiente película, digamos, ¿sí? Sin ningún tipo de multa, sin ningún tipo de multa. Obviamente, ahí ya comenzó a competirle a Blockbuster, a tal punto que le ofreció a Blockbuster, dice la historia, digamos, de esa época, que le ofreció asociarse para tener el líder absoluto, no quiso, y después Blockbuster le quiso comprar por $50 millones a Netflix, a Rick Hastings, él tampoco quiso. Después se le unió un socio, no recuerdo ahora cómo se llama, se le unió un socio, un CEO, digamos, ¿sí? ¿Y cuál fue el gran golpe y a dónde fue el gran golpe del cambio realmente real del modelo de negocio? En el 2007 se lanza con una inversión importante en tecnología, se lanza con el servicio de streaming. ¿Está? Es decir, que uno alquilaba, pero no tenía el soporte físico de la película, digamos, ¿sí? Bueno, tanto funcionó esa innovación que hizo con una fuerte inversión, y Blockbuster se quedó, no la vio venir, digamos, y bueno, en el 2010 se declaró en bancarrota. ¿Cuál fue, digamos, la gran fortaleza, después analizado el caso de Netflix? Fue que además de invertir en streaming, comenzó a utilizar toda la parte de análisis de datos para analizar las preferencias, qué películas veían los clientes, y las opiniones, y con eso generó un motor de recomendación. Entonces no solamente le daba el catálogo en línea, sino que ya le iba recomendando, como hace Netflix, digamos, actualmente, le iba recomendando las películas a cada cliente en función de lo que el cliente estaba acostumbrado a ver, digamos, ¿sí? Y eso obviamente les permitió ganar mucho más mercado. Me pareció que alguien quiso hablar, ¿puede ser? ¿O no? ¿No? Bien. Entonces, fíjense que ahí hubo un cambio realmente
Netflix hizo un cambio realmente en el modelo de negocio, se transformó digitalmente, digamos, ¿sí? Ese es un caso de éxito muy común, pero no es el único, digamos. También podemos reconocer, bueno, Spotify ya lo mencioné, Uber. Uber es un cambio en el modelo de negocio, Airbnb es un cambio importante en el modelo de negocio, obviamente son exitosos, Facebook, The New York Times, en el momento de que comenzó a perder peso la posibilidad de cobrar la publicidad en el diario impreso, digamos, ¿sí? Al ser digital, la publicidad como se cobraba por los clics, ¿está? Y entonces tenía que esperar que la gente haga clics en las publicidades que están en los diarios. Fue el primero que hizo por suscripción, entonces se suscribían al diario digital, ahora ya lo colocan varios diarios, digamos, pero fue el primero que hizo todo un modelo de suscripción mensual, y eso evitó que generó muchos ingresos, pero evitó que tengan que estar haciendo clics en las publicidades, etc. En ese momento fue una innovación, digamos, que se lo considera como un buen ejemplo en su momento de transformación digital. Bueno, entonces, este es el escenario, digamos, para diferenciar. Nosotros vamos a retomar a partir de acá, a partir del próximo encuentro, digamos, ¿sí? Para diferenciar qué se logra con la digitalización y qué se logra con la transformación digital, que son dos conceptos diferentes, y que la transformación no va de tecnología, no va de tecnología. Es decir, a veces para decir, bueno, no sé cómo definir, yo no sé cómo decir qué es la transformación digital. Bueno, un buen comienzo es decir qué no es una transformación digital. ¿Tá? Una transformación digital no es tener un sitio web, no es usar un perfil en Instagram o un perfil en Facebook, usar todas las redes sociales, no es eso. No es tener un e-commerce, no es eso, digamos, ¿sí? Tiene que haber un cambio en los procesos internos, tiene que haber innovación, tiene que decir, bueno, cómo podemos hacer las cosas diferentes, ¿sí? Con procesos diferentes, para poder aportarle de otra manera al cliente, buscar lo que él quiere, analizar al cliente, cómo lo incorporamos al cliente en nuestra idea, digamos, ¿sí? Cómo transformamos los puestos de trabajo, cómo eliminamos procesos, digamos, que no son productivos, etc. Es decir, la transformación digital va más adentro de los procesos internos y no va simplemente de tener un perfil en las redes o publicar o tener una página web, etc. No va solamente en eso, ¿sí? Bueno, entonces, esto lo vamos a retomar en el próximo encuentro. En el próximo encuentro también vamos a implementar un sistema a través del cual ustedes en el chat, un par de veces como mínimos en los encuentros, en el chat van a ir dando el presente, ¿sí? Nosotros vamos a ir registrando. En algún momento le diremos... vayan dando el presente cada uno de ustedes, por eso es necesario que se logueen con el apellido y nombre de cada uno de ustedes, irá poniendo ahí en el chat presente simplemente porque ya aparece el nombre, y después en algún otro momento de la clase les podemos decir que repitan lo mismo, que den el presente. A ver, ¿qué están preguntando ahí? Para la próxima clase, digamos, si leen, parte del material que se publique sobre la unidad 1, sobre transformación digital, lo pueden leer en buena hora, digamos que vayan leyendo a medida que uno va desarrollando. Y sí o sí, como le dijo Andrea, las lecturas que se publiquen de las unidades 2 y 3, sí, empezar a ir trabajándolas al ritmo que ustedes deseen. Ya Andrea se expandió con ese tema y bueno, ya esperemos cuanto antes tener noticias sobre el tema de regularidad de promoción. No sé si había otra pregunta por ahí que no alcancé a... ¿Vos la leíste, Andrea? Estaba silenciada. Sí, fui contestando, me queda ahí lo de Cecilia, que consulta, que no le queda claro cómo es el foro de consultas. El foro de consultas es, si necesitas usarlo, es decir, vos haces una lectura que es como una actividad práctica y si necesitas usarlo porque en realidad hay algo que no te queda en claro, lo consultás en ese foro de consultas. El tema de que tenga un límite en la disponibilidad es para que, llegado fin de mayo, por ejemplo, no empiecen con la lectura 1. Si estamos a comienzos de abril, la idea es que ustedes ya empiecen a hacer lectura 1 y lectura 2, y bueno, en el transcurso de la semana, digamos, le iremos habilitando más lecturas. Seguramente les voy a mandar por el foro de avisos cuando les habilite las lecturas nuevas. También les voy a mandar por el foro de avisos un mail que tenemos en la cátedra
que cualquier consulta que quieran hacer, consulta general, digamos, me refiero, no a consulta de contenido. Si es una consulta de contenido, seguramente la pueden hacer en el foro de consultas. Pero si quieren hacer alguna consulta en general, digamos, o necesitan enviar algo, digamos, pueden mandarnos un mail al mail de la cátedra, ¿sí? Se los voy a dejar escrito en el foro de avisos porque ahí ya les queda para todos. El material, sí, imprimirlo y anillar. Sí, material está digitalizado, el material teórico. Lo que pasa que lo de la unidad 1, sí, lo que pasa es que a veces por ahí, si decidimos agregar algo en alguna unidad, por ahí te va a dejar, digamos, tenés que imprimirlo y meterlo en el anillado, pero sí, en realidad, ojo que hay muchas cosas, algunos artículos que por ahí cuando lo miran están en formato de libro electrónico, digamos, ¿sí? Entonces, el libro electrónico, cuando usted lo quiere imprimir, digamos, les ocupa muchas páginas innecesariamente porque está con un formato de letra grande, digamos, ¿sí? Algunos se han trabajado para convertirlos, digamos, pero por ahí hay algunos materiales que incluso tienen muchas imágenes, fotos, entonces por ahí tienen que decidir qué imprimen y qué no, digamos, ¿sí? Está para que no les sean demasiadas páginas innecesariamente, pero bueno, vemos lo que podemos adelantar del material, ¿sí? Bueno, listo por hoy entonces. Sí, Maximiliano, si querés habilitar el micrófono y hacer consulta, no hay problema. Sí, perdón, sí, dale. Disculpe, hoy lo que estuvimos viendo ahora con respecto a que tenía que ver con la transformación digital, ya empezó la parte de teoría, ¿no? Sí, sí. Porque Digamos, es algo como que estuve bastante perdido en el hecho de que no pude leer antes, digamos, algún material, y es como que al no leer, como que no entendí mucho. Tomé apuntes, pero no sé. Como que no me sirvió. A ver, algo que uno puede, que a lo mejor no mencioné, ¿sí? Obviamente, si tengo alumnos que van leyendo el material antes de venir a clase, ya descorcho, porque eso no es frecuente, digamos, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Andrea creo que ya tenía, no sé si lo publicaste, ya lo tenías para habilitar el material. No lo habilité, Pero en si 10 minutos. si leen En antes, 10 fantástico. minutos. La experiencia nos indica que no lo hacen, digamos, pero está todo bárbaro, o sea, nosotros lo subimos sin ningún inconveniente. Lo que quiero sí que no mencioné y quiero que dejar en claro es que es imposible que uno, repetir el material que está en la teoría tal cual, digamos, uno sirve la guía, digamos, pero trata de decirlo a su manera, digamos, y por ahí uno busca ejemplos, el New York Times lo dije y no está en el material, digamos, ¿sí? Está el Netflix, Nokia, pero me refiero que uno por ahí no lo desarrolla al pie de la letra tal cual como está en el material, sino por ahí lo cuenta de otra manera. De todas maneras, las evaluaciones son en función del material de estudio. Es decir, lo que se pregunta en la parte escrita teórica, lo que se pregunta, abren, si fuese un examen a carpeta abierta, ¿sí? Lo encuentran, como título, subtítulo, pero lo encuentran, ¿está? Y no lo encuentran rebuscado, así entre líneas, digamos, ¿sí? Lo encuentran, digamos, ¿sí? Pero uno por ahí lo cuenta dando otros ejemplos o dándole otro enfoque, y tampoco a lo mejor hay cosas que por ahí no las mencionan, pero son importantes, y bueno, en el material están. Y que no lo haya mencionado acá en la clase yo, no significa que no lo pregunten en un examen. O sea, el examen es en función del material. Está como para que les quede esa tranquilidad, digamos, preguntó algo que se dijo en la clase y que no está en el material. No, eso no va a suceder. En la clase les puede servir para, como decían recién, uno puede tomar nota de algún ejemplo, de algo, pero en realidad lo que se evalúa es en función de lo que está en el material de estudio, ¿sí? Como para dejarles esa tranquilidad, ¿sí? Por eso, digamos, Ernesto lo que deja abierta es la posibilidad de que si en algún momento se encuentra un material de esta unidad y que es muy valioso,
probablemente se agregue hacia digamos, avanzado el cuatrimestre, con lo cual lo que se les habilitaría ahora es el grueso de la unidad 1, y bueno, para que ustedes, como dicen, lo tengan si quieren para ir leyendo con anticipación, ¿sí? Por ahí, cuando podemos, entregamos algún video para que escuchen hablando a algún experto, algunos los tenemos impresos, la opinión de algunos expertos, digamos, en determinada materia, y algunos por ahí les ponemos en esta unidad 1, le pusimos, hay un video de una reconocida experta en transformación digital, acá de Mercado Libre, que tiene muchos, digamos, dicta muchas conferencias, y bueno, digamos, le armamos un popurrí de algunos de sus videos, mezclamos un poco, y se lo subimos como material de estudio, digamos, ¿sí? Pero todo lo que esté, por más que tenga un video, es evaluable. Siempre que esté en el material de estudio, es evaluable, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, escucho. Entonces, para la clase que viene, ¿qué es lo que va a explicar, como para que podamos ir viendo antes? Para la clase que viene es transformación digital, lo vamos a ir desarrollando, los beneficios, las tecnologías emergentes que están disponibles para las empresas para transformarse digitalmente. La secuencia es, todo lo que tiene que ver con transformación digital, eso va ligado al sistema de información de la empresa, todo lo que tenga que ver con sistema de información, porque el puntapié inicial para que una empresa se transforme digitalmente, que su sistema de información esté acorde a esa visión. Y el siguiente tema es dentro del sistema de información, en particular, donde vamos a profundizar, y hay bastante material, hay material elaborado de cátedra, es dentro de todos los sistemas gerenciales que hay en el ámbito de la empresa, que nosotros le podemos dar un poco de importancia acá, es el sistema ERP, que está en todas las empresas, está incluso instalado en los gabinetes de la facultad. Esa sería más o menos la secuencia que vamos a seguir en esta unidad 1. Transformación digital, que solamente pintamos un escenario, nada más, o sea, hay bastante para hablar, tecnologías que permiten a las empresas transformarse digitalmente, las tecnologías emergentes, el sistema de información como el punto de partida de una transformación digital, y ahí tenemos que hablar del sistema de información, el desarrollo de un sistema de información, qué profesionales intervienen en el desarrollo del sistema de información. Todo eso estoy recordando la bibliografía de los puntos. Y una vez que vemos el desarrollo, nos metemos en lo que sería uno de los sistemas gerenciales de gestión importante en todas las empresas, que son los sistemas ERP, es uno, hay más, pero en esta altura de la carrera nos metemos en ese, y que seguramente van a utilizar un ERP en alguna que otra materia, van a usar un ERP, y ahí sí desandamos, por lo menos un encuentro lo tenemos dedicado a ERP, o sea que esto va a tener la clase que viene y la otra mínimo, y no sé si uno más, pero por lo menos 2 encuentros más tenemos, con esta unidad, y no sé si un tercero más, porque hoy la verdad que tenía pensado avanzar más y nos llevó mucho tiempo la parte de presentación de la materia y demás. Y otra duda, entonces, lo que está en la parte de material de actividades prácticas, eso sí, lo leemos para nosotros y resolvemos nosotros. Y eso sí, clase. se organizan. Exacto, eso no va en clase, lo van manejando ustedes al ritmo, como dijo Andrea, el que quiere hacer una lectura por semana, que sería lo mínimo, el que quiere ir acelerando y hacer más, porque son los que forman parte de los parciales de promoción, en el caso de que tengamos la posibilidad de, digamos, se pueda confirmar la promoción de la parte práctica. Exactamente. Perfecto, gracias. ¿Listo? Bueno, listo, gente. Nos vemos el miércoles que viene. Dale, profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, profe.